Buenos días, bienvenido a este canal. Hoy vamos a hacer el diferencial central. Lo hemos desmontado. Desmontar es relativamente fácil. Tiene unos 4 tornillos. Todos estos son ya de Allen, ya no son de cruz como los W Toys. Tiene 4 tornillos aquí y otros 4 tornillos, unos 5, que sujetan el soporte motor, que son estos de abajo que van al chasis, y con eso conseguimos quitar la tapa y el diferencial. Lo hemos abierto y podemos ver que traía un poquito de grasa, ¿vale? Traía, aquí hemos quitado un poquito, una especie de grasa tipo amarillenta, pero que desde luego, como podéis ver, que es una de las cosas que siempre ha argumentado en los W Toys. La grasa se separa de los dientes por la fuerza centrífuga. Voy a terminar de limpiarlo un poquito y vamos a echarle aceite de diferencial Ultimate Racing Silicone Oil 150.000 CST. Bueno, aquí volvemos. Vamos a ver que hemos limpiado todo lo que hemos podido. Queda algún resto, pero bueno, tampoco me preocupan mucho los restos estos. Prácticamente está todo limpio y ya vamos a meterle el aceite. Así que vamos allá. Ya estamos aquí. Vamos a ver que este aceite es súper espeso. Vamos a echarle una gota. Esperar, a ver que se vea así. Aquí se ve bien en cámara. Vamos a echarle una gota. Bueno, lo que salga, porque es súper espeso, muy espeso. Y vamos a colocar ahora, vamos a moverlo, lo estamos moviendo un poquito, pero esto es muy poco aceite, pero podéis ver lo denso que es, ¿vale? Vamos a echarle un poquito más antes de montarle los engranes de la araña. Algunos van a decir 150.000 es mucho, etcétera, pues en parte pueden tener razón. Yo lo que pasa es que también aquí quería conseguir un efecto que es un poquito de autobloqueo, ¿no? Estamos hablando de un diferencial central y a mí lo que no me interesa, que además viene sellado, tiene su gomita, ¿vale? Lo que no me interesa es que cuando aceleremos toda la potencia se vaya a las ruedas delanteras. Es algo que a mí personalmente pues no me interesa. Entonces, para que esto no ocurra, ¿vale? Utilizamos un aceite muy denso. A ver si lo consigo ahora. Y, como podéis ver, está muy abajo todavía. Vamos un poquito porque este aceite, al ser tan denso, como podéis ver, es realmente pegajoso y denso, ¿vale? Es muy, no sé si lo podéis ver, apreciar bien en los dedos, pero es como súper denso. Es casi como silicona cuando sale del bote, cuando vamos a sellar una cosa. Es muy parecido, pero esto, la diferencia es que esto no se seca, esto se mantiene a su nivel. Vamos a llenarlo y vamos a tener que dejarlo reposar un buen rato. ¿Por qué? Porque al reposar, lo voy a mover muy poquito para uno para el otro, lo que estoy consiguiendo al reposar, y lo vamos a dejar reposar pues tranquilamente media hora o más, y lo que estamos consiguiendo es que salgan las burbujas. Este es un diferencial central sellado. En los que no son sellados esto no tiene tanta importancia porque siempre va a entrar aire, pero aquí vamos a intentar llenarlo y que no contenga nada de aire. Entonces, utilizando un aceite tan espeso, pues no nos queda más remedio que coger, ir apretándolo un poquito y esperar hasta que todo el fluido se asiente y veamos realmente el nivel que tiene. Es bastante pringoso. Esto sí que es bastante pringoso e incluso podéis poner unos guantes. Vamos a echarle esta gotita más y lo vamos a dejar que vaya reposando. Vale, le hemos llenado un poquito, queda un poco feo, tengo que reconocerlo, pero vamos a dejar que repose, vamos a comprobar el nivel y luego ya volveremos a cerrar el diferencial con su engrane, ¿vale? Como podéis ver, esto tampoco lleva tornillo, como nos pasa con los W Toys, que luego se nos jode la rosca, tenemos que estar tratando. Esto lleva un clip de presión, que simplemente se coge el clip, se pone y se quita. Y ya sale todo, tiene una arandela debajo, ahora tiene una arandela, un anillo de goma, un O-ring, una junta de goma y otra junta de goma por el otro lado, entre lo que es la copa y esto. De hecho, la copa es esto de aquí, esto negro que vemos aquí,
en la misma copa. Como podéis ver, poco a poco se va sentando el líquido y podéis ver algunas burbujitas dentro, las podéis apreciar, así las puedo enseñar. Aquí, ¿veis esto de aquí? Estas burbujitas, pues tenemos que esperar a que todas las burbujitas hayan salido y todo esté nivelado antes de cerrarlo. Tenemos que esperar a que no quede ninguna burbujita. Aquí tenemos otra grande y todas estas que hay aquí, aquí hay otra, que se nos vayan todas las burbujitas antes de cerrarlo. Es importante, como veis ver. De hecho, existe incluso, esto está bien dejarlo un buen rato, existe incluso un aparato de vacío en el que se mete, es como una especie de vaso, metemos el diferencial dentro, le damos al motorcito, que es un enchufe eléctrico, el motorcito hace un vacío y al hacer vacío pues nos saca las burbujas del aceite diferencial. Yo no lo tengo, es bastante costoso, yo en esto para mí es un juguete, es un hobby, entonces lo dejamos así, con sus burbujitas que vayan saliendo poco a poco, que se van a ir viendo a la superficie, y luego ya cogemos y los cerramos tranquilamente y ya queda totalmente sellado. Este es un diferencial totalmente sellado. El aceite que ponemos ahora nos puede durar años, ya que no lo volvemos a utilizar. O sea, este botecito que yo compré ayer específicamente para utilizar 150, que está aquí el nivel, me va a durar, pues no sé cuánto tiempo. Depende de la cantidad de coches que hay, diferenciales centrales que tenga que hacer, pero posiblemente me dure toda la vida. Así que hasta aquí el vídeo, ha sido muy corto, luego ya volveremos con el ensamblaje, pero simplemente quería dejar esto para que el que compréis, si alguno os anima a comprar el Cobra, sepáis que de entrada los diferenciales hay que hacerlos también y revisar en los niveles ahí veis perfectamente la burbuja como está saliendo, la podéis ver aquí como está a punto de salir y explotar, ¿vale? Con paciencia, esperando un poquito hasta que ya no haya ninguna burbuja y luego comprobamos bien el nivel. Y ya una vez que tengamos el nivel adecuado, sin burbujas, sin huecos, también podemos ver aquí que tenemos huecos aquí atrás, ¿vale? Esto de aquí, esto se tiene que ir rellenando por sí solo, como en este lado, poco a poco va a ir bajando el nivel, va a ir colocándose, las burbujas van subiendo. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Pues entre más tiempo mejor. Aquí podemos ver otra burbuja ya que a punto de salir, aquí, ¿vale? Vais a verlo poco a poco. ¿Cuánto tiempo? Pues yo no tengo prisa, así que lo dejaré media hora tranquilamente. Bueno, un poquito más, ahora es la hora de comer, así que voy a ir a comer, lo dejo así y cuando vuelva a comer lo vuelvo a montar. Así que hasta ahora, chicos. Bueno, aquí simplemente un rápido apunte. He estado una hora dejando que salgan todas las burbujas, una hora y algo. Lo hemos vuelto a montar. Cuando lo saqué, por desgracia no hice vídeo, pero cuando lo saqué, cuando yo giraba, tenemos en cuenta que tenemos un aceite de 150.000, con lo cual está duro, que es lo que yo quería, que cuando se transmitiera la potencia de uno a otro, porque uno pierde, que no fuese demasiado para que no se nos inflen las ruedas delanteras y no vaya toda la potencia. Pero antes, cuando yo giraba esto, giraba bastante más suelto y sonaba un crack, 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 bastante auditible, que os lo habréis oído sin problema aquí. Y ahora no tenemos ruidos, todo suavidad. Lo del aceite es una maravilla, señores. No os gastéis dinero ni malgastéis vuestro dinero en temas de aceite, ¿vale? O sea, en temas de grasa, de verdad. Viene con una grasa que ya os digo que es... La grasa es como... Podéis ver aquí como los cachitos. Esto es grasa, esto es la grasa que trae, que son como grumitos, como si fuera... Además, con el color que trae, es como si fuera una especie de cera, más que grasa, como si fuese una especie de cera. No sé si se llega a apreciar. Estos son grumitos, que es como una especie de cera. Es horrible, sinceramente. Además, el tacto es como... ¿Lo veis aquí? Mirad, esto es la grasa. A ver si podemos hacer un buen macro zoom. A ver, ¿quieres? No quiere hacer un buen zoom. No consigo hacer un buen zoom. Ahora. A ver. Bueno, lo tengo que separar un poquito, pero me imagino que lo podéis ver igual. Esto es un cacho de grasa. Esto es grasa que traía. ¿Vale? Es horrible. O sea, no sé cómo nombrarlo, pero es que hasta es un poquito asqueroso. Y con el aceite, el diferencial ha cambiado
Mucha gente se quejaba de que estos coches comían diferenciales y no digo que no sea así, en absoluto, habrá que ver cómo sale, pero yo creo que los diferenciales se gastan por no echarle aceite y estos muchos los compramos sin saber, como nos pasa a todos, a mí también me pasaba. Y el problema que tenemos es ese, que lo compramos sin saber, resulta que no le tenemos que meter grasa como hacen todos, sino aceite, y luego estamos reventando y comprando, y estos ya son diferenciales, este concreto son 12-13 euros, ¿vale? Y ya os digo, está totalmente sellado, no sé si se llega a ver ahí el O-ring en rojo, ¿vale? Va por uno aquí, otro en el interior, este también lleva uno aquí y otro en el interior, entonces esto es otra cosa, señores. No suena nada, va de maravilla. Vamos, encantado. Así que, os voy a enseñar otro pequeño truco, un segundo. Bueno, aquí podemos ver un dog bone de los que van, esto no es a las ruedas, ya que lleva CBD, o sea, palieres completos con homocinética, entonces, pero aquí podemos ver lo que sería una parte, ya va por un lado y la otra para el otro, una va al diferencial delantero y al trasero, entonces, no sé si lo llegáis a oír. Si tenemos un salto aquí chocaría, podría llegar a chocar. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues muy fácil, un trocito de manguera de silicona, lo metemos dentro, aplastamos aquí. Y esto, no, este es muy grande. Tengo que hacerlo más pequeño, demasiado grande. Un poquito más pequeño, un segundo. Lo hemos cortado un poquito más pequeño para que entre. Vamos a introducir y ya, ahora ya sí. Hace, como podéis ver, hace una especie de amortiguador. No sé si todavía es muy grande o lo tengo que meter más fino, o incluso puedo coger que tengo unos O-ring pequeños. La idea de esto es que haga un poquito de amortiguación, ¿no? La goma, como si fuese, aquí lo podéis ver, llega a hacer amortiguación. Lo que pasa que creo, no estoy seguro, que queda demasiado fuera, entonces quizás tenga que coger y meterle todavía un poquito menos, algo más pequeño. Este es más fino y a ver, pues mira, así podéis ver que comprime hasta el fondo, ¿vale? Hago fuerza un poquito, comprime hasta el fondo, y con esto en teoría lo que hace es evitar ese choque. Habría que meterle un poquito de grasa a todo esto, ¿vale? No viene sin grasa, aquí sí que no queda más remedio, un aceite aquí no tiene sentido, porque el aceite es líquido y la grasa es consistente. Entonces un poquito de grasa y ya volveremos a ensamblar. Bueno, volveremos a ensamblar, no, hasta aquí el vídeo del diferencial central. Como ya os he dicho, para el montaje es bastante sencillo. Os lo voy a enseñar un momentito. Sobre el coche viene con su... un segundo. Fijaros también en el tamaño de los rodamientos. Esto no tiene nada que ver, todo es otra cosa. Entonces esto va así y lleva su soporte, que es este, a ver, un segundo que estoy solo. Como parece ser que YouTube tiene problemas cuando hay niños por medio, no estoy seguro si va así o así, ahora lo tengo que comprobar, creo que va así. Y aquí tenemos el rodamiento. Además, estos rodamientos lo bueno que tienen, que pasan por encima de la copa, ¿vale? Pueden pasar perfectamente por encima de la copa. Y esta presión hay que meterlo, y en principio esto iría así. Y el diferencial, perfecto. Esto va aquí. Como le voy a meter la goma en el otro lado y voy a comprobar que todo funcione bien, todavía está, pero esto en teoría, sacamos el motor, va aquí. El motor entra aquí. Esto ahora, es que grabando y haciéndolo yo es un poquito difícil, pero bueno, el montaje sería así. La pletina, que no sé ahora mismo dónde la tengo, que tiene que estar por aquí, en algún sitio, aquí. Y la pletina, ¿vale? Así, no sé ahora mismo. Y esto sería el ensamblaje. Y en teoría es la tapa, que va con 4 tornillos. Primero hay que fijar el soporte del motor abajo, que en este caso viene con también uno de los, bueno, los tornillos, 2 de ellos me venían con fijatornillos, pero el fijatornillos no es como el de W Toys, que no hay quien lo quite.
O sea, sinceramente no se me ha complicado mucho a la hora de quitar. Y esto es el montaje final. Vamos, no voy a terminar de montarlo todavía porque quiero hacer los diferenciales, el trasero y delantero con un aceite 50.000. Y ya lo tenemos para hacerle la primera prueba. Una vez que tengamos aceite en esto, los amortiguadores los he revisado, los amortiguadores son una maravilla. Me gustan. El muelle es un poquito blando para mi gusto, como podéis ver he comprimido bastante el muelle. Pero... Y el plástico este tiene una calidad impresionante. O sea, de verdad, aprieto con mucha fuerza y os aseguro que yo soy muy fuerte para que haga esta pequeña flexión. Se absorbe los golpes muy fuertes con una leve flexión, pero tiene una rigidez, vamos, que no se dobla como el del 1.10 de doble Toys, que lo doblamos a mano.